Dejado planteada, bueno, una pregunta que tenía que ver con lo que Olivera estaba diciendo, que este no es un asunto exclusivo ni de Ciudadanos ni del Partido Colorado, sino que tiene que ver también con la imagen y con la credibilidad del gobierno. Algo así, Olivera. Sí, exacto, en un encadenamiento de episodios públicos que han ido debilitando la credibilidad del gobierno, ¿no? que es algo más que las personas que lo integran, ¿no? Entonces, eso... En principio, para un gobierno que tiene que tomar acciones contundentes, por ejemplo, a nivel ambiental, ¿sí? Con grandes empresas que se instalan, con el tema energético muy complejo, con el tema del proyecto Neptuno vinculado al abastecimiento de agua potable, muy complejo y muy cuestionado. Bueno, uno dice... Tenemos un ministro que se va a sentar en mesas de negociación con una mochila que más allá de que los actores políticos intenten saldarla, para los interlocutores sigue siendo una dificultad bien importante en el contexto de un ministro que él mismo dejó la vara muy alta con respecto a ese Pablo, tema. vos querías responder. Me parece que pone dentro de la misma bolsa todo. Todo. Desde que arrancó este gobierno y todo va para dentro de la misma bolsa. Entonces, está bien. A ver, yo soy oposición y pego de esa manera, es lógico. Lo que pasa es que hay que hilar un poco más fino. Porque cuando sea, en primer lugar, lo que pasó con Peña, en primer lugar, es responsabilidad de Ciudadanos en este momento. Y depende de lo que resuelva Ciudadanos, se verá la resolución que va a tomar el Poder Ejecutivo. Eso es lo primero, que ahora se reúne el lunes y veremos qué es lo que sucede. Ahí después podremos o no criticar cuál es la posición del Poder Ejecutivo. Eso es lo más coherente, me parece a mí. Veremos qué en un contexto de un gobierno de coalición. En un gobierno de coalición, está claro. En contexto de un gobierno de coalición. Bueno, como es la oposición. Pero Peña, al que llama y al que le pide disculpas es el presidente de la República. Bueno, está bien, porque es su jefe inmediato. Es el que le da el respaldo no para que esté y corresponde que así lo haga. Y el que lo ratifica y le dice, bueno, hiciste todas las materias, entonces... No, pero lo que pasa es que son casos... A ver, lo que yo decía al principio... Hay un punto de contacto en común con lo que ocurrió con Sendik. A ver. Porque si ustedes recuerdan, el presidente Vázquez le dio el respaldo. Después le soltó la mano. Acá la calle Pou le da el respaldo. Todavía no sabemos qué va a pasar desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Es cierto también, y del archivo me parece que no se salva a nadie, que el propio la calle Pou, cuando habló de Sendik en su momento, dijo, cuesta mucho estudiar, yo sé lo que significa, bla, 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 y aseguró, por entonces era candidato a la presidencia, si me mienten en esto del título, ¿en qué otra cosa me puede llegar a mentir? Si se utilizara esa misma visión no hemipléjica, para utilizar un dicho del presidente de la República, con esto mismo, quizás el Poder Ejecutivo tendría que quitarle el apoyo a Peña. Pero hay un tema. A ver, no es lo mismo la coalición que el Frente Amplio. Acá son partidos muy diferentes que se juntaron a los efectos de las elecciones. Entonces yo creo que el presidente debe estar esperando qué resuelve su propio Partido Colorado con Peña antes de expedirse, porque si no estaría adelantando los resultados. No fue lo que yo dije. Yo dije que el presidente en este momento le había dado respaldo como Vázquez en su momento. Son situaciones bien diferentes. Sí, ¿no? y en un caso es un cargo electivo y en este caso es un cargo de designación. Son situaciones distintas. Bueno, sería más grave en todo caso, si vamos a la mirada de ese momento, de un vicepresidente de la República. Es más grave. Con proyección además de ser candidato y posible presidente. No, y presidente suplente cuando el presidente no está. Un respaldo de una mentira flagrante. El respaldo de Sendik. Vamos a entender, no hay que separarlo, no se puede poner todo dentro de la misma bolsa. Bueno, pero el caso de Sendik no puede ser coartada para debatir todos los temas. Lo dije al principio. No, sin duda que no es coartada para debatir todos los temas. Son cosas bien diferentes, porque la oposición hoy, y está bien, uno lo puede entender, salta y pega refiriéndose al tema Sendik. Por eso que lo ponemos ahora sobre la mesa. Porque si vos no lo pones sobre la mesa el tema Sendik, hablamos del caso Peña. Ahora la oposición salta y pega refiriéndose al tema Sendik. Y tienen razón, pero son casos bien diferentes porque hay que aclararlos. Uno, no tenía título, la carrera creo que ni existía, figuras principales de su partido decían que habían visto el título, como dijo Marcos. Una cosa de loco fue. Bueno, pero con este oficialismo ya ha pasado varias veces que asuntos que en su momento, cuando estaban en la oposición, se juzgaban de una manera, cuando les viene a pasar a ellos, resulta que... Bueno, el caso de los homicidios, por ejemplo, que se criticaba rotundamente que los homicidios no podían ser explicados por los enfrentamientos entre narcotraficantes. Hoy los homicidios se explican por los enfrentamientos entre narcotraficantes. O sea, de esas hay un montón. Esa es la única. Sin duda que hay más. Y ya nos vamos a ir acordando. Pero en esta es muy clara. O sea, si a Sendik
digamos, se lo quería quemar en una hoguera por el tema del título, y bueno, con Adrián También tiene Peña el tema de los corresponde aviones. lo mismo, más allá de que Pero él acá los finalmente estudios se recibió. existieron. Y hoy ¿En el caso de tienen Sendik título, también habían existido? pero nunca se recibió. Sin duda. Claro, Pero yo estoy loco o no entiendo. No se ponga nervioso. No, pero No, pero- y- Pero me ¿sabes parece qué? que hay una diferencia que lo Cuando está te dicen, marcando vi el título. mucho. Yo lo vi el No, título. el problema era ese, que no solo que él mintió, sino que salió alguien, que no es cualquier alguien, a decir que lo había visto. Claro. Entonces, eso es lo que choca, porque como Y que nadie, alguien y miente nadie y de entonces su propio partido dijo, no, señora, usted no lo Fue, vio. fue vio algo cuestionado. equivocado". Recordemos Porque- que Sendik renuncia en el contexto de un dictamen de la Comisión de Ética Política del Frente Amplio, muy duro, muy Renunció duro, antes. en el No contexto... entró. En ese contexto no de entró al pronunciamiento de la Comisión de Ética Política del Frente Amplio es que él renuncia, luego vienen los procesamientos. O sea que el Frente Amplio tarde, es cierto, lo asumimos estaba en con nuestra el- autocrítica, lo estaba asumimos, con el- pero el Frente la Amplio garganta, ¿no? actuó. Lo que al pasar se mencionó a Daniel Olesker y a Graciela Villar, y yo no lo quiero dejar pasar, porque son casos muy distintos, no configuran esto mismo. O sea, Graciela Villar hizo un curso no universitario de psicología social y no ostentó otro cargo que no haya sido ese, que se brinda por fuera del sistema terciario convencional. Nunca se pretendió otro tipo de psicóloga que no fuera esa. Y el caso de Daniel Olesker lo han respaldado sus colegas de distintos perfiles, digamos, teóricos, inclusive ideológicos, y es muy claro que él fue un excelente ¿Y el estudiante sociólogo? de una universidad extranjera ¿Y el y tiene muy sociólogo? buenas notas. Digo porque, Marta, tú hiciste como un repaso así de nombres, y yo creo que los nombres de las personas hay que cuidarlos. Está bien, pero son reales. ¿Y el caso del sociólogo que no era sociólogo? ¿Está bien? Hoy estamos llamados a discutir Sí, el caso de Adrián Peña. no podemos discutir Ah, todos los qué casos. Pero hace Bueno, 30 tragedia. segundos te referías a todos los anteriores. A ver, Y claro, bueno, no porque podemos- se acaba de hacer una lista y se Y menciona sí. a personas que no configuran en una Según, situación de usurpación de según título. el ojo que se mire, es si le dan la razón a No, uno. porque o no está tengo- mal todos los casos. No tengo empacho en criticar el caso de Raúl Sendik, nos Está- produjo bueno. una gran Claro, indignación. yo creo que lo que se marca como parámetro es ese, y bueno, quienes están diciendo justamente que el caso Peña no se puede comparar al caso Sendik, lo ha dicho, por ejemplo, en estas últimas horas el propio ministro de Trabajo, Pablo Mieres, es porque Sendik no pidió disculpas, Sendik reafirmó que existía un título que en realidad no existía. Si todos recordamos, era una no existía como carrera, no existía como Sí, sí, licenciatura. mantuvo era la un mentira curso en de el 6 tiempo. meses Sí, sí. y Con se cómplices. encolumnó detrás de esa Eso está mentira claro. También- que creo... Yo lo dije, lo que también está claro es que ambos mintieron. Después vos podés poner, este mintió más que Pero este es lo mintió que- menos. Pepe, A ver, claro. lo de Peña Claro. no borra lo de Sendik y lo de Sendik no borra lo de Peña. Exacto. Pero es y lo la que decía al reacción que principio. tiene Peña lo enaltece, Totalmente. digamos, mitiga, no lo hace desaparecer el error, pero lo mitiga. Lo que sí creo es que su credibilidad como ministro de Estado queda muy comprometida. Es decir, a mí me resulta, intentando ponerme en la piel de él, es decir, cómo uno sigue adelante con una tarea de altísima jerarquía en el Estado con este cuestionamiento, ¿no? Sí, Y ahora quisiera vamos... poner, perdón, el caso sí. de Luis Calabria, por ejemplo, Sí. que renunció, todos sabemos, el director del Ministerio del Interior, porque entendió que había cometido una falta, cuando nadie se la estaba adjudicando en ese momento, pero en el entendido que se había equivocado al concurrir al hospital policial, recuerdan el caso, y decidió, bueno, Pero tengo que tenemos renunciar. casos más complejos que son los Y lo hermanos hizo. Anzalone en el hospital policial, por Claro, ejemplo. pero lo que plantea Pepe creo que nos vuelve a un poco lo que decíamos antes de la pausa. ¿Cuál es el valor de la ética? Por ¿No? eso, ¿Dónde para mí está es muy la vara? valorable eso. Sobre todo cuando quien se refiere a eso es el propio Peña. Para Ciudadanos, además, es un valor importante. El valor de la ética es algo, un mojón dentro de la configuración de este sector del Partido Colorado. Pero además, el propio ministro de Ambiente decía, cuando lo DH, bueno, aquí lo importante, cuando hablaba de la renuncia de Carolina H., subsecretaria de la Cancillería, aquí lo importante es que nosotros ciudadanos, en Ciudadanos, tenemos la vara
muy alta en materia de ética cuando se habla de ejercer cargos públicos. Básicamente era lo que decía, y yo creo que a partir de allí es que aparece ese tuit de Carolina H., que en estas últimas horas ha sido noticia, que dice, bueno, justamente son dos fundamentales, pero uno dice duro con los de abajo, tibios con los de arriba, y levantaron tan alto, o tanto, dice allí, la vara ética, que pasan por debajo, haciendo alusión justamente a esto que Peña decía cuando se hablaba de su renuncia. En estas últimas horas también se conocen otras voces, ¿no? Por ejemplo, el ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, dice, dígame, licenciado, qué problema que tienen algunos políticos con los títulos, como ciudadano me imagino, que ahora que lo descubrieron, el ministro aplicará su vara ética y hará lo que tiene que hacer, salvo que haya puesto esa vara alta para pasar por abajo, respondiendo también un poco a esta idea y a esta ironía que se está haciendo con lo que el propio Peña decía cuando renunció. Y lo que pasa es que, a ver, la creación del término la vara alta es de esta administración. Antes no se hablaba de eso. Antes pasaba cualquier cosa, no existía vara. O sea, no pasabas por arriba, por abajo, por el medio o no pasabas. No sé, no existía. Y el doctor Díaz, además, fue el abogado. Y el doctor Díaz, aparte, es abogado de H. Pero tiene coherencia lo que dice, o sea, no está faltando la verdad. No. La realidad es esa. Te guste o no te guste, no está faltando la verdad. Habrá que ver qué dice el Partido Colorado. Y hay una suerte también, porque no seamos ingenuos, de un pequeño revanchismo, ¿no? De H ante las críticas que tuvo de su sector y tuvo que dar un paso al costado, ahora lógicamente pega. Y con razón, porque le asiste la razón. Esa es la realidad. Lo que pasa es que cuando vos creás una situación en la cual vos tenés que medirte de determinada forma y lo presentás ante la sociedad, tenés que mantenerlo. Sí. Y entonces, le pese a quien le pese, le gusta que le guste, no podemos comparar otras situaciones porque eran bien diferentes, pero la realidad es que el artículo 167 del Código Penal... Usted vuelve al código. Es que tengo que ser objetivo, se configura. Cuando decía Pablo, bueno, antes pasaba cualquier cosa, usted hizo que no. A mí, más que entrar en ese chicaneo, digamos, que prefiero no entrar porque es claro que no es así, sí lo que me importa es este costado que tú estás presentando que tiene que ver con el Partido Colorado. Así como antes hablé de la institucionalidad del gobierno, bueno, el Partido Colorado está en una situación, así como la canción brasilera Tristeza no tem fin, bueno, acá parece no tener fin las situaciones de crisis, de dificultad, es decir... Talvi llegó, y por eso la impronta de Ciudadanos, con una lógica de despojarse de la vieja política, de superar todo lo que la estructura del Partido Colorado o buena parte de la estructura del Partido Colorado para él suponía, y entonces establecer una nueva forma de liderazgo. Bueno, eso colapsó porque, por distintas razones, pero sobre todo porque el propio Talvi no dio la talla y se retiró de la política y dijo, no es lo mío, en un evento realmente histórico que nos sorprendió a todos, que no se quedara al menos en el Senado liderando su partido. Y bueno, y Peña es el intento de Ciudadanos por construir un nuevo liderazgo en ese vacío que deja Talvi, que claramente no lo llena en términos de popularidad, porque no figura, no aparece en las encuestas, no tiene la misma visibilidad ni la misma jerarquía, y lo que aparece acá son figuras, no solamente H, sino el exministro de Ganadería, Uriarte, que se suma en la misma respuesta de Carolina H., en una lógica que deja claro que esas renuncias no fueron bien resueltas políticamente. O sea, que estas personas se quedaron resentidas con el Partido Colorado. Uriarte contesta a este tuit duro con los de abajo, tibio con los de arriba, la justicia tarda, pero llega. Bueno, por favor, más revanchismo que eso. Ciudadanos ya colapsó. Como decía su vida, papá se fue. Bueno, cuando se fue papá, Ciudadanos quedó a la deriva con Peña adelante. Y ahora esta situación de Peña a Ciudadanos le da un golpe, para mí, mortal. Porque hay figuras sueltas que están tratando de reconstruir esa parte del Partido Colorado y no tienen suerte. Y la prueba está que la gente, mucha dentro del Partido Colorado, está pidiendo la vuelta de Bordaberry. Que Bordaberry yo no sé qué piensa hacer. Salió con un artículo respaldando a H, porque sí... Y cuestionando a Bustillo, ¿no? Sí, comparto que se resolvió muy rápido la situación con H y la situación con Peña no sé qué va a pasar, a ver qué pasa. Personalmente creo que no va a pasar nada. Yo no doy por muerto a nadie en política uruguaya. Que yo no doy por muerto a nadie en la política uruguaya. No, sé que es un golpe duro para Ciudadanos, es un golpe duro. No lo doy por muerto. Pero ¿cómo lo reconstruís después de esto? Sí sé que, insisto, me interesa pensar en por qué la mentira
cuando además no tiene que ver con el cargo. Por lo Es que decir, te ¿por qué digo. Sendik dijo lo que dijo cuando su licenciatura en genética humana tenía que ver con su cargo? Para dar más peso a sus al mismo palabras. lugar, pero hubiese llegado al mismo lugar siendo carpintero. Pero es que es un ¿Por qué complejo de inferioridad. ¿Por qué Peña? Claro. Bueno, pero por eso mismo quiero llegar a ese punto. ¿Por qué Peña dice lo que dice cuando en realidad no tiene nada que ver con su cargo de ministro de Ambiente? Y tampoco fue electo por eso, por ser Porque es para licenciado darse en más administración. espalda de la que tienen. nada Y más. la pregunta que sentido tendríamos tiene? que hacernos A ver. es, ¿en qué perjudica a la sociedad uruguaya estas situaciones? Sí, más que nada yo iba a preguntar por ese lado, Pablo, porque para algunos esto es política menor. Es buscar lo que está debajo de la alfombra en un contexto interna del Partido Claro, Colorado. por eso, No es por- casualidad que aparezca, y esto por supuesto que sin cuestionar a los periodistas que hacen su tarea, pero creo que no es casualidad que poco después de la destitución de H, de la renuncia de H, aparezca este cuestionamiento público a Peña. Todos hablábamos también de lo que pasaba con ese título, esa información del caso Sendik, en un contexto también de alguien que tenía una proyección política muy grande. No podemos ser ingenuos en ese sentido. Eso por un lado, ¿no? Son los juegos de la política. Los que están pegando ahora en realidad no están tan preocupados por la ética y están preocupados más por pegarle a Peña y sacarlo de la carrera. ¿O la gente realmente entiende que este es un tema importante? La ciudadanía Es que da importancia a este esa es asunto la por lo que decía pregunta Marta, ¿no? que Si tendríamos- nos mienten en esto, si, bueno, hacen esto a sabiendas que lo están haciendo conscientemente, que nos están diciendo algo que no es, bueno, ¿qué debemos esperar en el resto de las cosas? Está bien, pero a vos te mienten, ¿no? Con el título, lo que fuere. Pero ¿en qué perjudica realmente a la sociedad uruguaya que digas que sos ingeniero, licenciado, lo que fuere, y no lo sos, si vos tu cargo lo desempeñás bien? Claro, para esa es la- algunos no esa es la perjudica pregunta nada, que para habría que otros hacerse. erosiona la base de la política Claro, y la no. credibilidad. Si tenés la otra lectura, decís entonces, bueno, perfecto, pero si me mienten esto, vayas a ver lo que está haciendo para abajo. Pero tenés que esperar los resultados. Pero Pablo, Obvio- vos obvio, te pero- quemaste las pestañas, ¿cuánto dejaste de tu vida en tu larga No, carrera como está, estudiante de bueno, abogacía? bueno, pero yo vivo de si eso. todo vale, entonces ¿para qué voy a estudiar? No, está bien, pero yo vivo de mi profesión y, Sí, pero, y ellos no. pero viví de tu profesión porque lograste obtener el No, título. está primero. claro, está claro. Los Pero dos entonces- costados del asunto son que para ejercer un cargo público y para desarrollar una carrera política no hace falta más que ser un ciudadano de este país, digamos, y cumplir Y que actúes de forma los honesta. preceptos constitucionales. Sí. No exige Tuvimos un currículum presidente, ¿no? vitae. Mujica, Sí, por claro. ejemplo. Exacto. Claramente. exacto. Sí, no se te exige los méritos ninguna- pueden ser de distinto orden y no Sí, los por supuesto. tradicionales de la carrera educativa. Sin embargo, esto que tú traías de la credibilidad creo que es fundamental. O sea, el político tiene que ser reconocido por ser confiable y por decir la verdad. Entonces, el haber sostenido en el tiempo, porque acá lo que aparece en la nota de búsqueda no es un episodio aislado, bueno, es una secuencia donde el asunto se sostuvo y ahí, entonces, bueno, lo que puede suceder es que si no se actúa en consecuencia, tengamos una sociedad que espera menos de sus políticos o que Pero ¿y la esa sociedad vara no- va bajando. Y la sociedad no espera menos de los políticos. Yo el Es otro día posible, decía, la es posible. diplomacia y la sinceridad no van de la mano. Y yo me pregunto a veces, por muchas cosas que veo, ¿la política y la sinceridad va de la mano? Porque a veces muchas veces vemos que no. Yo creo que el ciudadano de a pie quiere ver consecuencias. O sea, yo no creo Pero que Adrián siempre Peña... querés ver consecuencias. ¿Querés ver consecuencias cuando un responsable de un ente público dilapida dinero, cuando se usa sin dineros duda. públicos para actos políticos? ¿Las querés ver? Pero las ves, no las ves. Y acá tampoco creo que las vayas a ver. Por eso el ofrecimiento de la renuncia, más allá de lo que después hubiera pasado, me parece que marca una diferencia. ¿Sí? Porque una cosa es pedir disculpas y otra es pedir disculpas y presentar la renuncia. Yo de todas formas quiero hacer una salvedad, ¿no? A ver. Yo prefiero que me diga que sos lo que fuere y cumplas una buena función a que nunca te arrogues un título, como en el caso de Mujica, y me revientes en vidrio, Pluna, Gasallago, ANCAP, ¿ah? Pero nunca dijiste que tenías un título. Y Entonces, nunca pasó por nada. eso, Pablo, que mentime que me gusta. prefiero eso. Prefiero eso. pero eso- Porque lamentablemente son hechos que se dan en forma reiterada. O sea, yo te miento, te digo que soy neurocirujano, pero... pero como- tenés- pero igual tenés- que- pero por lo menos la muy bien. función- Pero como te bien. opero bien, pero por lo menos cumplí tu función en el No me Ministerio operes. de, es un de peligro, y Deporte además bien, yo qué sé. Es absolutamente injusto con aquel que se quema las pestañas estudiando. Estoy de Por eso acuerdo, ponía estoy de acuerdo, pero es otra discusión. esa. No es otra discusión, es la misma. Sí, Es de la algún misma modo discusión. son las distintas respuestas a esa pregunta la que yo decía. mirada que tenían, por realmente, ejemplo, ¿qué importancia le damos, más allá Claro. del discurso y de las cuentas que se cobran los políticos entre sí, qué importancia le damos como ciudadanos a esto, ¿no? ver. Puede ser un excelente ministro y tener que renunciar
por este tipo de error, mentira o como ustedes lo quieran denominar? A ver, a la función que él ejerce, que sea licenciado en administración o no, no le cambia. Lo que sí cambia es lo que dijo en su momento y que haya firmado como licenciado. Y eso es lo que, de alguna forma, deja una sombra de duda sobre su sinceridad con el resto de las Es personas. que nadie discute en este caso de que el ministro Peña haya tenido un mal desempeño en el ministerio, ni muchísimo menos, No ni estuvo que en sea discusión una nunca. mala No, persona, no ni está que no sea en trabajador. discusión. No, para Eso nada. es incuestionable. Pero claramente el error, porque ahora le llaman error, déficit alimentario, ¿viste? Le adornan la palabra, ¿no? El delito que se cometió, se cometió. Después se verá cómo se juegue más. Pero digo, la vara que inventó ese término, la coalición, tiene que ser para todos parejo. Independientemente de que seas buen administrador, mal administrador, y eso hay que asumirlo. Porque si no lo asumís, le estás ocasionando un problema a tu fuerza de gobierno. Tenemos que cambiar ahora de tema, pero hay algunas informaciones de último minuto que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa y que creo que vamos a seguir hablando de este asunto. Peña mostró escolaridad ayer a la Sí. prensa. Sí. ¿Mostró título? No, No sé. por lo que yo Bueno. sé, no. Lo único Mostró que falta es que mostró no- la Hace escolaridad. 3 minutos, nada más, la Universidad Católica analiza si el ministro de Ambiente, Adrián Peña, completó los cursos de su licenciatura. Búsqueda está publicando a esta hora que en la interna de la institución hay dudas de si Peña terminó la carrera o le queda al menos un curso para poder solicitar la expedición de su título. Consultada al respecto, la universidad declinó hacer comentarios con el argumento de que no brinda información sobre sus alumnos. Esto es textual lo que está publicando Búsqueda a esta hora. Claro, porque la escolaridad, recordemos, es, digamos, un documento que emite la universidad donde se describen todas las materias que hacen parte, en este caso, de una licenciatura y las calificaciones obtenidas. Pero como corolario de la obtención del título, en general hay que elaborar una tesina y defenderla, y eso no necesariamente figura en la escolaridad. Entonces, por ahí podría venir el Y en los problema. títulos de universidades privadas, además, después tenés que hacer el trámite ante Educación y No, pero Cultura. para que... fue claro que defendió la tesis y la aprobó, ¿no? Concretamente Fue lo que dice declaración. Búsqueda es dijo. eso, ¿no? Fue lo que Ok, dijo. pero si tiene el título, ¿por qué no mostró el No, no, título lo sé, en lo sé, sí lo sé, y no. Capaz mostró que la lo que escolaridad? decía es capaz que está en el trámite ese de validación en Educación y Cultura, Puede ser. que es típico de las universidades privadas. Sí, concretamente lo que dice Búsqueda es esto. La Universidad Católica analiza si el ministro de Ambiente, Adrián Peña, completó los cursos de su licenciatura. Con esto vamos Ese a es un dejar... cambio muy grande, ¿no? Con esto dejamos por ahora el tema, está, pero bueno, tendremos que seguirlo de cerca porque sin duda va a generar otras repercusiones por esto que decíamos, ¿no? Bueno, hay que ser, parece que lo más precisos posible, más allá de las valoraciones que cada uno haga de la relevancia que esto tiene en la gestión de un ministro, en la credibilidad de un gobierno, en la interna política de un sector partidario. Antes de cambiar de